meses de invierno, muy discretamente. Él siempre tuvo una actitud discreta de no querer molestar, como decían, ¿no? Y así que en invierno le gustaba la comida de olla, así que tuvimos la oportunidad de comer juntos lentejas y de hablar del mundo sefaradí, que era el de mi familia materna, y por lo tanto lo entusiasmaba. Y era una figura que, como no quería molestar, era un poco fantasmal en la casa. Nos dejaba notitas, que yo las tengo, no sé dónde, notitas con esa letra tan linda de Eduardo, que se parece a la de Cabrera también. Yo le encuentro un parecido caligráfico, donde decía: a la primera alma buena que se despierte, por favor, levántenme, porque era cuando había empezado a trabajar en Jaque, en ese mismo periodo en donde estaba provisoriamente separado. No se casó con la mujer de la cual se había separado en ese momento, pero en ese momento estaba provisoriamente separado, sueltito, con ese flaquito, y Carlitos da Silveira, y ya estaba escribiendo en Jaque, hizo unas gestiones para que él empezara a trabajar en Jaque como corrector. Entonces parte de la preocupación era que Eduardo se levantara para ir a trabajar, que se levantara temprano, ¿verdad? Que era todo un tema, Eduardo haciendo sido corrector. Entonces me sacaba esas cartitas y bueno, mis hijos se levantaban para ir al liceo y le golpeaban la puerta y no se levantaban. Y ellos estaban bastante preocupados porque no podían cumplir con la misión de levantar a Eduardo. Hasta que definimos, bueno, ustedes no son responsables, Eduardo es responsable, él sabrá. Efectivamente trabajó en Jaque muchos años, después en Postdata, donde fue muy contenido y muy acompañado por todo el sistema ese que tenía como corrector a este hombre. Digo, porque hay que pensar en eso también, ¿no? Eduardo Darroyan necesitaba trabajar y era el corrector. Y era un corrector particularmente minucioso, laborioso, y no voy a decir una palabra grosera, pero de esa estoy pensando. Cada palabra, ¿no? Cada nota, no había internet, entonces esta palabra, la etimología de esta palabra, será así, la verdad de esta manera, de tal otra, bueno. Y bueno, y ese fue el Eduardo que vivió en casa unos meses, hasta que un buen día, cuando yo no sabía ya cómo iba a continuar esa situación, porque era una situación bastante peculiar, él decidió irse. Y unos días después me toca la puerta y me aparece con su valijita, porque se había ido a una pensión que parece que no era una pensión, que era, no sé si prostíbulo o algo así. Entonces, no, quedó ahí en el zaguán con la valijita y yo me guardo, sí, vengo, porque era un lugar de señorita. Vuelta a un escritorio y la verdad que cuando se va, no me acuerdo si es que se va porque vuelve, porque se reinicia la relación con su pareja, cómo fue la ida. Pero efectivamente he quedado como la persona en cuya casa vivió el Darno, que es algo de lo cual yo nunca hablo, porque de verdad no me jacto de una cosa así que, ¿no? Que es como resucitar el Darno en mi casa. Se luchó en mi lucha. En realidad, debo decir que tengo, para los fetichistas, sí, ¿sabes qué? Tengo ¿cómo se llama? La brocha. Sí, se olvidó la brocha. Se olvidó la brocha y la tengo. Ahí está, es decir, la tengo entre mis cosas, no la tengo ni en mercado, no la tengo en un está entre mis cosas del baño, no la iba a tirar, no sé. Son buenos los fetiches. Sí, yo la miro y le tengo cariño, pero la brocha es como algo del pasado, ¿no? Del pasado. Bueno, quiero decir eso, que yo nunca hablo de esto que estoy hablando ahora.
nunca me pareció que correspondiera, era una situación de amistad y de apoyo, en un momento donde él no estaba bien, pero al mismo tiempo estaba grabando un disco, que era muy importante. De noche, a veces cuando coincidía con los chicos, hablaban de rock y de las cosas que los chicos estaban escuchando en ese momento. Pero ya les digo, fue una presencia muy gentil y muy discreta. Eduardo era un tipo muy gentil, muy amable, muy educado, pero no educado en ese sentido de lo formal, esa formalidad detrás de la cual no hay sustancia, no, se era como esencialmente una persona gentil. Y bueno, y comíamos lentejas, y ahí fue que yo descubrí que las lentejas que yo hacía, que eran las que hacía mi mamá y las que hacía mi abuela, yo sé, que siempre se servían con un huevo duro en el plato, no era algo que pasara comúnmente. Yo siempre pensé que esa era la manera de comer lentejas. Hasta que cuando le sirvo a él las lentejas con un huevo duro, me dice, ¿qué es este huevo duro? ¿Cómo que es este huevo duro? Son las lentejas. Entonces ahí empezamos toda una historia del mundo sefaradí y de que probablemente el huevo duro era la sustitución de la proteína de la época en la que los judíos, por su pobreza, no accedían a la carne. Armamos toda ahí una historia con él, y que es probable que fuera así. Después comprobé vía internet que efectivamente es una costumbre española del lado más que nada de Andalucía. Pero fue con él que descubrí que algo que era tan normal en nuestra vida familiar no era lo que hacían los uruguayos. Huevo duro a las lentejas, queda muy rico. Y bueno, o sea que pasó agradecido él y también agradecida yo, porque fue no era común en mi vida tener de repente un invitado en etapa de crisis sin saber bien. No teníamos una amistad de intimidad entre nosotros. Tal vez por eso se pudo funcionar con ciertas distancias, ciertos protocolos. Él era protocolar, y bueno, y así arrancó, y bueno, después volvió, se casó, grabó y siguió grabando y siguió dando las canciones. Muchísimo. Yo siempre cuento cuando se hace el libro de Eduardo que la sensación que me daba era como un enorme puzzle en el cual una cantidad de gente me iba como aportando fichas, ¿no? Y que la idea mía era tratar de armar una imagen lo más completa posible, pero era imposible completarla. Y esto corrobora eso que pienso, siguen apareciendo fichas. Y por ejemplo, esta foto ustedes la pudieron ver ahí en la exposición, y si no la van a poder ver, y este niño tan guapetón que está acá abajo es el señor de la derecha. Entonces, esta foto, que bien podría ser de bronce a esta altura del partido, es lo que dio a llamar el Carlos Martins, porque de alguna manera había que denominarlo la cosa nostra. Claro, la cosa nostra, o nosotros el grupo de Taco de Embor. Entonces a mí, yo cuando veo esta foto, lo primero que me genera es ¿qué hace un niño? ¿Qué ve un niño en este grupete, en todos estos tipos que son ahora, como digo, de bronce, que son todos referentes culturales y lo demás? Pero cuando uno es un niño, vos ya ves la vida de tu padre. Y todos estos tipos no son el Darno que probablemente es el hijo de tu pediatra, y los otros son los alumnos del liceo de tu papá. Y no voy a seguir, pero después seguir vos. Bien. Te doy la foto para que te ayude. No, la memoria todavía está intacta. Bien, bueno, buenas noches. Más de una vez, hablando, cuando uno lo convocan para hablar de un personaje así, uno se pregunta ¿por qué merezco yo estar acá? Porque hay muchos que podrían estar acá, como tú dijiste perfectamente. Yo fui muy afortunado de recibir en una casa que era una locura a un montón de gente que efectivamente para mí eran personas que estaban siempre ahí, algunos amigos, otros fueron amigos, en una casa abierta, en una época muy particular de Uruguay, con un anfitrión muy particular que era mi padre. Entonces, para mí fue muy natural.
capaz que si se lo planteas a otra persona, dices, ay, no le costó, te costó, no me costó nada. Así como tú dijiste que el Darno fue a vivir a tu casa, bueno, en mi casa también vivió el Darno. También vivió Víctor, también vivió Carlitos Benavides y Laro Banois y Eduardo Lagos, y también vivió un montón de gente, fotógrafos, escritores, que vivían metidos ahí. No había horarios, no había puertas cerradas, aquello era un entrar y salir gente permanentemente, y yo era un niño. Yo desde los 8 hasta los 15 años estuve en esa vida donde entraba y salía gente, incluso ya la dictadura empezó a cortar esas libertades y gente que empezó a no ir porque se había ido del país o porque estaba presa o por motivos más diversos, pero fue una experiencia muy formativa. Criarme con gente que efectivamente uno empezaba a darse cuenta que hacían cosas fuera de lo común. El Darno, ya les digo, yo tenía 8 años, el Darno era un gurizote, Eduardo Milán, que no lo mencioné, pero era de la Barra también, y para mí era un referente más grande. Yo por momentos quise ser todos ellos. Quise ser el Darno, quise ser el Larva, quise sacar fotos como Víctor, tocar la guitarra como Laro Banois, o como Numa antes, o como toda la gente que andaba ahí. Y claro, uno tenía inquietudes, fue probando todas las artes que hacían los demás y fracasar miserablemente en casi todas ellas, salvo en la que hizo el retrato, o por lo menos creo, ¿no? Modestia aparte, la que hizo el retrato del Darno, que es Gustavo Alamón, porque fui alumno de Gustavo Alamón, que también andaba 2 por 3 por casa. Entonces, bueno, ya que me considero un negado para la escritura, la fotografía, la música, si a uno intentan enseñarle guitarra, primero Numa y después Eduardo Laro Banois, y uno no sabe tocar 2 cuerdas, uno aprende que tiene que hacer otra cosa. Bien, la pintura fue un recurso. Y es que en esa casa no había horarios de vuelta. Digo, era un gentío que estaba desde que uno se levantaba, iba al baño en la mañana como todo el mundo, y de golpe veías 3 o 4 tipos que estaban leyendo cosas, charlando, haciendo canciones, y que se iban y que después volvían y te llevaban a algún lado porque eras una especie de mascota, cuando no molestabas mucho y te echaban de esos mismos lados, después volvían. Así que fue una vida muy fermentada con toda esa gente. Era la realidad, una casa abierta con mucha gente, totalmente naturalizada. Entonces cuando me preguntan después, uy, qué afortunado, sí, fui muy afortunado, pero eran como amigos. Hijo único, y no me considero hijo único, porque en realidad me crié con un montón de hermanos de la vida que andaban siempre ahí, nos fuimos encontrando en distintas circunstancias. Está bueno que hagamos además un panel de visiones de Eduardo, porque Eduardo, como cada uno de nosotros, es según el momento y la persona que lo vea. Hay muchos Eduardo. Cuando mucha gente me dice, a mí me gustaba el Eduardo noctámbulo, el Eduardo un tanto dark, oscuro, gótico, lo que fuera, yo no tengo esa imagen de Eduardo. Para mí Eduardo era un tipo muy juvenil, de sonrisa franca, de carcajada, de hacer una canción escuchando una goleada de Peñarol y mientras estaban sacando canciones que son obras de arte, parar para gritar ¡ah! Y tirar la guitarra al diablo y después volver y seguir haciendo canciones, o cosas que capaz que porque ya no es políticamente correcto y visto desde Montevideo, en Tacuarembó era muy frecuente ir de cacería. Y uno le dice ahora, y dice, ¡ay, ir de cacería, matar animalitos! Sí, pero ¿saben qué? Primero porque mi padre era muy Horacio Quiroga, o él se quería sentir muy Horacio Quiroga, e ir de cacería había sido parte de lo que había vivido con sus hermanos, ir de pesquería 3 o 4 días, o ir a cazar. ¿A cazar qué? Perdices, mulitas, patos. Ahora, todo eso no era cazar por cazar, era cazar. Mi madre lo cocinaba y se lo devoraban todos estos adolescentes en orgías gastronómicas así impresionantes. Con arroz con leche de bofia. O exactamente, siempre, ya van a ver. Y uno no se imagina a un Darnoyans yendo a pasar 3 días a una verdadera estancia cimarrona en Caraguatá
a cazar mulitas y perdices, conmigo, con mi padre, con la hermanoa, y el Darno no parece ser de ese tipo, ¿verdad? Y sin embargo, No. se sumaba, claro, les cuento esta anécdota para que se den cuenta que se sumaba, pero a su manera. En una estancia, latifundista de Caraguatá, en la noche, primero no había luz eléctrica, ni soñar, ¿no? Entonces, en un momento determinado andábamos buscando uno de esos faroles, BAT, y dijeron, sí, allí hay faroles. Abrimos una habitación y había hasta la mitad de la habitación faroles, porque los compraban, los llenaban de queroseno, los usaban una vez, los tiraban a esa habitación y así se compraban. Y bueno, ya en ese momento no había faroles, así que había velas. En una gran mesa, en una cocina, nos trajeron unos platos con ensopado de fideos y carne de oveja, que era hueso, grasa y unos fideos lastimosos que nadaban ahí. Y el Darno, bueno, la hermana se comió todo, comimos todos, estábamos muertos de hambre, y la hermana miraba, Darno ya miraba, y de golpe saca del bolsillo 2 latitas así. Y como no veía bien, prendió un encendedorcito al lado de las latitas y abrió las latitas. Era paté, mira así. Entonces, el larva, que había comido 2 platos y se había quedado con hambre, empezó a moverse, una mesa más larga que esta, empezó a moverse cada vez más cerca, y el Darno mirándolo y haciendo así, hasta que el larva cerca le dice, ¿qué es eso, paté? Sí, le dice. No me comida. ¡No puede ser! ¡Te comiste todo! ¡Sos un salvaje! ¿Por qué no me dejas comer? No sé qué verdad. Ahí, una escena muy especial. Mi padre terminó poniendo orden y tal, no se siguió, porque claro, eran sus amigos, sus alumnos, y esas anécdotas se daban frecuentemente, en todos lados. Ahora, yo traje un regalo, y cuando tú viste la letra, la dejaste picando. Resulta que cuando el Darno se tiene que ir, hacía algo que hoy día ya es una extrañeza absoluta, y es, le mandaba cartas a mi padre. Desde un lugar remoto, cuyo nombre sí me acuerdo, totalmente surrealista, que es La Plata, donde vivió. Y tengo acá una carta con su hermosa letra, que no es difícil de entender, pero por las dudas, una carta que le mandó y que voy a leer porque tiene algunas cosas interesantes y dice mucho. Es una carta breve. Como verán acá, ¿es en esta? No, es en esta. Se despide, porque dibujaba muy lindo, se despide haciendo. La letra es muy bonita, es él. Y la voy a leer, porque así habla él a través de mí, y dice muchas cosas. Miren, dice, fíjense los términos que utiliza el Darno, es muy especial. La Plata, 9 de agosto de 1974, miren qué añito del entorno, ¿no? Caro maestro, desde la casa, esta, la nuestra, matriz de soledades, le escribo estas palabritas. Me pregunto qué habrá sido del disco, si se habrá grabado el arreglo que faltaba. Sabrá que grabé, con suerte, en la noche. Confieso que la mala noche y el cansancio que le precedieron me ayudaron bastante a conseguir ciertas notitas bajas que de lo contrario hubieran sido mortales para mí. Creo que no fue una de las peores versiones la que quedó. No estoy plenamente satisfecho con ella, pero en fin, es una versión pasable. Restaría saber qué piensa usted cuando la escuche. Maese Jasa quedó muy impresionado por la canción. Me imagino que Big Víctor, en alguna de sus extrañas cartas, habrá hecho mención a la grabación y dado su impresión, esa tan falible. Y yo sigo aquí, sin saber mucho qué hacer de mi vida y, cosa insólita, extrañando a mares mi casa y mi gente. Por lo pronto he dado, creo que exitosamente, 2 parciales, gramática y literatura.
Estoy trabajando sobre prójimo de los sueños. Algo irá a salir. Cuando vaya en septiembre, si voy, ya sabrá. Me he enterado vía Mailan, Eduardo Milán, pero ya se pronunciaba y se ponían nombre, nombrete, sobrenombre. Me he enterado vía Mailan que los Eduardos van a ir a Perú con el Cita. Me alegro mucho. ¿Sí? Cita. Sí. El Cita Rosa. El Cita Rosa. Sí, no el Cita. Es cierto. Me alegro mucho. Sinceramente, si puede verlos o hablar con ellos, dígaselo. También supe que vendrían por aquí antes de ir a Perú. Espero que, si tienen tiempo, vengan a La Plata. He estado pensando que sería interesante editar un disco simple con Canción del Vagabundo en Navidad y El Ángel Azul. A usted, ¿qué le parece? Sé que no contestará esta carta, pero cuando yo vaya, tenga pronta una respuesta. He escrito alguna cosa, un texto que tiene música ya, sin valor en absoluto, coyuntural y punto, y algunas otras cosas. Capaz que muestro cuando ande por ahí. Me compré una flauta dulce y algo toco ya. De algo me ha de servir. Bueno, aquí dejo, reciba un abrazo, Eduardo. Postdata. Cariños a Nené, que no hizo arroz con leche cuando estuve, y a Pablito. Segunda postdata. De abrazo también a los amigos, Salgueiro, los poetas, sin diminutivo, Seguane y Lavadí. El gran Carlitos B, que yo supongo que ve la vida, sí está. Y esa es la carta del tango. Una última anécdota y paso la posta. El señor Gustavo Lamón, muy compinche de mi padre, junto con Víctor Cuña, se mandaron una broma digna de contarla, porque fue pesada para alguien que, como el Darno, quería demostrar que lo que hacía merecía una grabación de un disco. Ese disco, estaba difícil grabar un disco. Y en un momento determinado, mi padre, con Gustavo Lamón, hacen una tapa de disco. En esa época eran los discos de vinilo, los discos grandes, una tapa de disco donde aparecía Víctor Cuña con una guitarra en una pose tipo Johnny Cash, echado así con la guitarra, y el disco se iba a llamar Big North. Una carátula de disco. Y la dejan ahí, encima de la mesa, sabiendo que Eduardo iba a llegar a casa, iba a mirar aquello e iba a hacer exactamente lo que hizo. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Pero Víctor no sabe tocar ni una cuerda. ¿Cómo va a grabar un disco, Víctor? Bueno, fue una tragedia hasta que se le explicó que todo era una broma. En fin, ese tipo de cosas cotidianas se vivían permanentemente y Darno las iba llevando, porque todos nos hacíamos esas cosas, eran toma y daca permanente, así que nos tocaba a cada uno de nosotros en algún momento. Decía, era un boceto, ¿no? Entonces decía, boceto número 17. El tipo casi muere. A mí ni siquiera un dibujito. Y hace 17 Pero no, lo gracioso es que fue más grande que eso, ¿no? Digo, duró como 3 o 4 días. Digo, todo el liceo de Tacuarembó se enteró que yo iba a grabar baladas poemas, el Big North, que supuestamente, además, el Bocha se lo dijo serio, dice, mirá, tiempo de América Hoy le gustó, viste los lucecitos que toca. Dice, le gustó y dijo, esto hay que grabar. Y bueno, pero me le mentimos a todos Tacuarembó durante 3 días. Había internet, había que divertirse también. Estaba bueno. En realidad no sabemos si los Eduardos pasaron por Buenos Aires. No. Y sí pasó, seguro,
fue Citarrosa, y en el periodo en el que el Darno estuvo viviendo en La Plata, tuvo la oportunidad, o sea, estaba en la cola para entrar a ver a Citarrosa en el recital que iba a dar en el Bosque de La Plata, en la sede de Gimnasia de Grima, donde ahora Maradona es el director técnico, y pasa un auto como antiguo, elegante pero antiguo, y se abre una ventana y Darnito, ¿qué hace acá? Y la Citarrosa, que lo reconoció y lo hizo pasar, lo llevó, estuvo en el camerino. Si no recuerdo mal, Eduardo ahí recordaba que Citarrosa había estrenado El Adagio de mi país. Mientras la cantaba lloraba y tenía como unos 10 décimas al pueblo argentino. Y tenía como un smoking y le caían las lágrimas a Citarrosa por el smoking. Pero yo te iba a agarrar el pie que dabas vos de las distintas caras del Darno, que parte de la muestra fotográfica tenía un poco esa intención, porque acá, digamos que traje unas cuantas fotos que las pueden ver ahí, y todas estas fotos que tengo acá del Darno con una sandía sobre la cabeza, del Darno jugando con su compañera entonces, ¿dónde es este arroyo? Es en Tacuarembó, no sé, no me pregunté. O Mina de Corrales, ¿no? Tacuarembó, acá el Darno con su hermana, y acá el hombre, en pleno set de filmación, grabando lo que después sería, donde lo puse, lo que después sería este documental. Entonces, de la misma forma que le preguntábamos a los otros panelistas cómo era, está bueno preguntarle a Ricardo cómo es ser director del Darno, cómo es tener al Darno de actor. Cómo es andarle siguiéndole la vida, burlándole la vida, amándolo y haciendo otras cosas, por ejemplo, ¿no? En realidad es mucho más sencillo de lo que parece. Yo sé que el Darno tenía cierta fama de difícil. Yo lo conocí en la escuela de cine en el 77 y ese año era un poco difícil el Darno, pero después empezó una terapia con Daniel Gil y se volvió, por lo menos desde mi punto de vista, se volvió mucho más accesible, mucho más simpático. Nosotros empezamos a filmar en el año 83. Recuerdo que el Darno estuvo prohibido. En marzo del 79 le prohibieron cantar en todo el territorio nacional. Al día siguiente lo llamaron de Tacuarembó porque el padre estaba mal, que se volviera de apuro a Tacuarembó. Y cuando sube al ómnibus le dicen, escucha a unos paisanos que comentan, ¿viste que murió el doctor Darno? Entonces, bueno, nos asustamos un poco en el año 79, pero entre los amigos, entre Chichila, entre Daniel Gil, lo contuvieron, incluso los compañeros de música, ¿no? Los otros músicos cantaban sus temas, de alguna manera no perdió vigencia. Y en el 83, de repente, en un recital en el Palacio Peñarol, esos recitales monstruos que había en aquella época, en la lista de nombres aparece Darno Llanos. Eso igual pero lo van a dejar cantar. Dice, bueno, lo pusimos ahí, por ahora nadie lo prohibió. Así que esto hay que grabarlo. En esa época no había video en el Uruguay. El video llegó al Uruguay en el 85. Entonces compré una caja de Super 8, le pedí la cámara a Esteban Schroeder, la fotografía la hacía Humberto Castañón, el sonido lo hacía Carlito da Silveira, y allá fuimos a ver si aparecía, y apareció. Cantó dos temas ahí, todo nervioso, y lo filmamos. Y ahí empieza el rodaje del documental, que llevó un tiempo, ¿no? Finalmente lo estrenamos en el 98. Eran épocas en que no había cine en el Uruguay, que no había cursos de cine, solamente de Cinemateca. Tampoco había presupuestos para hacer películas. Yo trabajaba de mañana en el diario oficial, de tarde en Cinemateca, entonces con uno de los dos sueldos pagaba el documental. Entonces yo iba, el Darno vivía en la calle Gido,
Entonces yo iba de tarde, me había comprado un casetero Sony, entonces yo me sentaba con el Dano ahí en el hall del apartamento y yo le hacía preguntas y él me respondía. A veces el Dano venía de terapia con Daniel Gil y yo le decía, pero Dano, si querés yo me voy, vengo otro día. No. Y fue facilísimo entrevistarlo a este Cardoso que quiere hacer una película que nadie lo conoce además. Porque yo no tenía una relación con el Dano muy estrecha. Sin embargo, se vio y grabamos una cantidad de casetes. Y de ahí surge el guión del documental, que empezamos a filmar en el 85, digamos, a filmar. Ahí ya había video, ya ahí alquilé una cámara cigana, hice una fotografía. Entonces nos fuimos, y por eso la foto, nos fuimos a Tacuarembó y a Minas de Corrales. O sea, el documental empieza en Minas de Corrales, donde de alguna manera empieza la historia de las persecuciones. Entonces, me acuerdo que llegamos a Minas de Corrales, hicimos unas tomas desde un lugar alto que hay, donde se ve toda la ciudad en panorámica, preciosa, ¿no? De lejos preciosa. Pero después entramos a la ciudad y fuimos a conocer una combi que era del cuñado de Eduardo. Entonces, entramos sin equipo ni nada. Nos costó encontrar la iglesia famosa, donde el cura leía la lista de los que habían firmado el apoyo a la Revolución Cubana, entre ellos la madre de Eduardo. Y bueno, encontramos finalmente la iglesia, entramos y aparece el cura en sentido contrario, se presenta y nos dice, ¿ustedes son los que están filmando? Bueno, resulta que el cura nos ofreció alojarnos en la parroquia, nos ofreció whisky, una camioneta 4x4 espectacular, después nos enteramos que era contrabandista. Dios apunta, pero no. Entonces, bueno, empezamos a filmar ahí, yo lo que le pedí al Dano que contara la historia de ese pueblo, la historia de su familia, que se tuvo que ir justamente a partir de la lista que leía el cura, que tenía un megáfono al lado de la parroquia de un colegio y arriba estaba el megáfono donde de tarde leía la lista de los que se tenían que ir del pueblo. Entonces preparamos la toma, el Dano se sentaba en una escalerita y empezaba a relatar la historia. Pero mientras preparábamos la toma, el Dano desapareció. Y nos empezamos a poner nerviosos porque bajaba la luz, no nos podíamos quedar otro día. El Dano no aparecía y yo no sabía, en aquella época no había teléfono celular. De repente aparece ahí todo ansioso, agitado, y nos cuenta que había encontrado un conocido de la familia que le había contado que felizmente la gente que emigró de la ciudad a partir de esa denuncia del cura se fue por un camino de salida porque si iban por el otro camino los estaban esperando para apedrearlos. Entonces, bueno, en esa situación de que el Dano nos contaba esa historia, le digo, Dano, por favor, sentate, que nos quedamos sin luz. Y el Dano accedió gentilmente en todo el proceso, el largo proceso de filmación. Porque después vino la parte de Montevideo, donde filmamos una cantidad de gente, incluso filmamos a Alicia, filmamos a Víctor, filmamos a Daniel Biglietti, y ninguno de ellos aparece en el documental. Alamón sí aparece. Porque claro, yo grabé 20 horas en Mati, pero después había que editar ese material y no había plata para editar. Hasta que Gonzalo Carámbula fue electo director de Cultura de la Intendencia de Montevideo y él creó lo que se llamó el Fondo Capital, que no es el que hay ahora para hacer calles y semáforos, sino un fondo para la cultura. Entonces presentaban los proyectos, te daban el dinero para concretar. Y ahí fue que conseguí, yo creo que $2.000, que fue lo que le pagué a Guillermo Casanova para que editara ese material. Pero claro, el Guille cuando vio todas esas cosas hechas por un poco de forma amateur, ¿no? Estaba un poco escandalizado. De esas 20 horas grabadas quedaron 40 minutos, que es el documento. ¿Y todo lo tenés? Bueno, sí, lo digitalicé y algunas cosas como algunas grabaciones las mandé al archivo de Cinemateca, espero que no se pierdan.
El problema termina siendo la virtud también, ¿no? Porque al final hay una escasez de imágenes de ese tiempo que hacen que de repente las sean las pocas que hay. La gran virtud es que yo pude grabar el Dharma en su mejor época, que es lo que a mí me preocupa con respecto a los jóvenes, ¿no? Incluso los jóvenes que tocaron con él en la última época, donde ya no estaba bien, y se quedaron con esa imagen, ¿no? Nosotros felizmente rescatamos aquel periodo tan lindo que el Dharma era una exquisitez, ¿no? Mis amigos decían, es un bajón, ¿no? Yo decía, sí, es un bajón, pero las letras son fantásticas, las músicas son fantásticas, ojalá hubiera muchos bajones como arrollar. Yo ayer pensaba, cuando yo escribí Telescrinitas, ¿no? Pensaba, saqué unas cuentas que me dejaron horrorizada, porque hace 12 años que murió Eduardo, y cuando Eduardo murió hacía 15 que no componía. No estoy hablando del Ángel Azul o de todos los discos que se editaron juntando materiales. Y pensé, 30 años prácticamente, ¿qué es esto? Pensé, me estoy equivocando, no. Es una suma muy fácil. Pero me resultó muy impactante yo creo que de las darme cuenta de ese tiempo. De las últimas creo que El prisionero de Parados es una que le dedica a Patricia, que queda en un apartamento en Punta del Este esperando a Patricia cuando ella trabajaba en publicidad, que tenía unas reuniones, quedó como ahí, entonces le hizo esa canción, pero es por lo menos del 98, 99 probablemente, que se incluye después en el recital en vivo, ¿no? en el Teatro del Centro. Pero sí, es curioso, claro, fue tan prolífico en determinado momento, generó tanto material, quedó tanto material suelto ahí que le permitió una inercia de estar prácticamente 20 años pudiendo mostrar canciones nuevas, o novedosas para el público, pero que venían compuestas desde mucho tiempo atrás. Cuando él estaba trabajando para editar un disco, Nieblas y Neblinas, cuando estaba en casa, ya sentía, siempre le pasaba eso, creo, ¿no? Es decir, ya sentía que estaba en otro lado, que es lo que pasa, claro. Generalmente pasa eso. Nos pasa a los escritores también. Claro. Estamos con un libro y ya estamos en el siguiente. Claro. Era muy autocrítico. Sí, digo, muy laborioso. Papá decía, y yo lo vi, que tenía una autocrítica feroz, de golpe un día decir, todo lo que hice hasta ahora no vale nada, o terminar una cosa y con mucho esfuerzo y quedó preciosa, y después decía, pero a usted le parece mucho esto, en realidad lo volví a escuchar, es una cagada, no puedes llegar lo que te pasa. Era terrible. Alfredo Citarrosa tenía la misma manera, ¿sí? Pero empezó muy chico, ¿no? Porque él era el concurso sí, claro. del 70 y nació en el 53. No, incluso una cosa que es curiosa y es que es un tipo que con 17, 18 años ya marca la impronta artística que va a tener para siempre. Incluso esto que vos comentabas del 79, yo tengo por ahí un cassette que es como una guitarreada, como que mostró una serie de canciones entre Tacuarembó, que entre ellos él tiene por suerte la posibilidad de mostrarle al padre una versión inacabada de Pago, antes de que el padre fallezca. Y en ese cassette que va mostrando canciones que incluso van a aparecer algunas 10 años después en el disco, recién van a estar en El Trigo de la Luna, como Nena, por ejemplo, hay canciones que aún hoy son inéditas, o versiones de poemas. Tengo montones de cassettes porque mi padre coleccionaba, claro. y están ahí, y lo que pasa es que hay que empezar a escuchar uno por uno, claro. Porque ¿qué son muchos de ellos? Son ensayos para que termine saliendo una canción que a veces es un fragmento, se junta con otra, claro. Pero en realidad lo que está grabado y que nunca llegó a ser escuchado son maravillosas. Eso. Todo el proceso. Es un compromiso ese, ¿verdad? Sí. Es un compromiso importante que se hace con esos materiales. Claro, está guardado, está intacto el cassette, además. Si uno lo cuida más o menos. Con el tiempo se deteriora. Sí, pero estos todavía están. Yo quiero hacer un
un dislike mínimo, pero es un buen momento para reconocerlo. Cuando yo fui a entrevistar a Ricardo para el libro, Ricardo tuvo la enorme gentileza de tirarme una carpeta que eran todos los recortes de diarios que él había recopilado para su trabajo. Para los que alguna vez hemos tenido que juntar cosas, esto es un milagro. O sea, cuando te ocurre esto, uno cree en los reyes de verdad, ¿no? Existen y tienen esta cara los reyes. Pero después... Eso es lo normal, lo que pasa es que estamos acostumbrados a que no ocurra muy seguido. Y después decía Ricardo una cosa que también es interesante, y creo que ahí entra de vuelta a Talla de Alicia, que es el periodismo en aquel momento de músicos prohibidos y demás. Yo tengo por ahí, creo que se la pasé ya a Alicia, que es no me acordaba para nada. una nota que ella escribió en 1983 para la revista 82, 83, no, sí, para la vuelta de... Pero justamente sobre la vuelta de Darnoyan, sobre estos recitales post-prohibición, y que vos ahí hablabas un poco del Darno como mito. Sí, no me leí. Vieron que no lo teníamos violado, ¿no? No, porque realmente me había olvidado. Yo tenía cuando vi tu libro, tenía en mi cabeza la nota que yo escribí en la semana cuando Banda Oriental publica el librito de canciones. Entonces esta nota me había olvidado por completo. Y sí, obviamente, la mitología... Los mitos se construyen porque hay un público que está disponible y dispuesto a recibir el aura. Es decir, si hay un mito solitario, es alguien que está muy chiflado y que anda por la vida pensando, soy una leyenda y no tengo, ¿no? Pero nadie lo sabe. El mito de Darnoyan, a ver, yo lo escribí, lo digo mejor a través de lo que capaz que da un buen pie para lo que escribiste. Tartamudear o balbucear y andarnos. No, en serio, ¿puedo? Por favor. Sí, es corto, no se preocupen. Sí, yo tengo un sentido periodístico de la conversación. Voy a hablar de la emoción estética. Por cierto que un día como hoy, en que nos reunimos para celebrar la existencia de Eduardo Darnoyan y su obra, promueve una primera emoción humana de amor a la persona y de injusticia por la muerte temprana, por la muerte de las nuevas canciones nunca escritas ni cantadas, por la desaparición de esos placeres egoístas a los que como público tuvimos que renunciar. La emoción por Darnoyan, tanto en la vida como en la muerte temprana, no puede separarse de sus canciones, esos frutos por los que lo conocemos y que estuvieron presentes desde los inicios más juveniles de su vida en Tacuarembó, una emoción que es una sola con su vida de hombre en Montevideo, con su absurda prohibición por la dictadura, con su pasaje por La Plata y Buenos Aires. La música y las canciones tienen una instantaneidad en la comunicación que son la gloria y el destino de todo cantautor. No hay nada en ese don extraordinario del cantante que sea diferido, como sí lo hay en el escritor, el artista plástico y hasta el actor. Ese acto expresivo de entregarse, de darnos algo, tiene una inmediatez única en el universo expresivo de las formas. El que canta es lo que canta. Yo soy lo que canto, dice Eduardo en Surcidor. Su cuerpo y la voz encarnada están en el aquí y ahora, que se puede reiterar por el disco o las formas que hoy en día se elijan para atraer hacia nosotros a esos artistas de la melodía y el arrebato sensible de la música. Esa es también una de las paradojas de ese aquí y ahora de la canción, de la ilusión de presencia y de continuidad, porque realmente el cantor está ahí en su voz y en su canto, más allá de esa cosa extraña que es el tiempo. No voy a decir que Darno no ha muerto y que vive en sus canciones, que es lo que se dice casi siempre de los artistas. Darno ha muerto y eso es una desgracia sostenerlo. Darno no está entre nosotros. Pero también es una verdad obvia que sus canciones lo traen y las fotos, los videos agrandan la belleza y la tristeza
tristeza omnipresente en sus canciones, peleando con el impulso vital y ganando siempre el impulso vital en el acto de escucha, porque eso es lo que el arte hace con nuestra melancolía, ganarle al expresarla. El mito, la capacidad de generar un estilo específico y único que abarca la vida y la obra, fue una característica de Darno que no tiene comparación con ningún otro artista uruguayo, solo asociable a algunos rockeros en el mundo. Concitó la atención de distintos periodistas y estudiosos que indagaron en esa personalidad, como Nelson Díaz, Silvia Sabag y Marcelo Rodríguez. Él era consciente de su impacto sensorial y visual. La teatralidad de su cuerpo, ocupando el espacio de un escenario, iba desde un Darno solito con su campera de jean y la bufanda anudada en el micrófono, hasta la más elaborada y autoconsciente puesta en escena de sus más inolvidables recitales en el Solís o en salitas organizadas para crear una intimidad compleja, para la que fue tan importante el aporte de Pablo Santamaría. Así era él, un exquisito de su arte balarístico y del alcance que ese ritual de exquisitez tenía sobre su público. Así era el conjunto de su concepción estética. Las tapas de sus discos, diseñadas por Fidel Esclavo, establecen una continuidad estilística de deliberada elección y fidelidad. Las tapas culminaban el proceso minucioso y lento de organizar cada disco como una unidad sutil. No era un tipo fácil aquel muchacho gentil y delicadamente irónico, ni un cantante sencillo, ese trovador culto y culterano, cuyas canciones, con o sin la participación de Washington Benavides o de Víctor Cunha, con o sin la presencia de los poetas provenzales, mantendrán su misterio y su condición de intraducibles al lenguaje cotidiano, porque la poesía es lo que tiene en el libro y en la música. Conserva su alcance sensible tanto como su enigma. No hay que tocarlas ni reducirlas, no hay que traducir el bandido beso bolchevique, ni la cosmética de Mallarmé, ni los sueños de Cúrcuma y Ajonjolí. Hay que dejar que las canciones sigan navegando en la increíble creatividad melódica de Darno Jans. Y también hay que llorar un poco de emoción puramente estética, una congoja autorizada por la belleza. Es bueno llorar junto a él, yo lo hice ayer, escuchando Surcidor sobre todo, todo Surcidor. Llorar junto a ese hombre que en la canción Pago canta a su padre desde el niño plantado en medio de su infancia. Escucho un rato mientras escribo también el recital con Cabrera, Ámbitos. Necesito oír los aplausos, esa comunidad de sentido, de placer y de agradecimiento mutuo. ¿Quién se atreve? Perdón. Necesito unos aplausos, esa comunidad de sentido, de placer y de agradecimiento mutuo. Y también por una cuestión estrictamente privada, y acá hago una breve digresión. Mi hijo chico me preguntaba en aquel entonces, porque en casa había siempre música, ¿cuál de los dos, Cabrera o Darno Jans, me gustaba más? Y jugaba con arrancarme una respuesta que nunca llegaba, que no podía llegar. Ámbitos, el recital Ámbitos, es la respuesta, esa duplicación y complementación de lo mejor y más singular reunidos. Así que acaba la respuesta, mi hijo. No está acá en este momento. En verdad, después de 12 años sin Darno, no pensé que escribir sobre él y escucharlo me iba a afectar tanto. Me siento dolorida y acongojada, y agradecida a sus canciones, a su voz, a su asma, dama de su pecho, a sus riesgos vocales, a su haber existido entre nosotros. Es difícil seguir después de esto, pero haremos el intento. Veo que Pablo, no tenemos pruebas de la no excelencia guitarrística de Pablo, pero sí tenemos pruebas de la excelencia de Alamón como docente. Y a mí lo que me llamó la atención es de toda esa gente que está ahí, vos elegís pintar el. Sí,
Sí, creo que es el único al que le hice retrato. De lo que yo busqué, es lo único que encontré, y entonces dije, bueno, como sigo lleno de preguntas, esta pregunta para vos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué este Darno? ¿Por qué este Darno? Primero, es esa foto, que es una maravilla. En realidad la idea era replicar una foto en primero lápiz, tinta china, agregándole en realidad este detalle acá, que es la luna y las nervaduras, que es el pelo y la cabeza. Pues puede ser eso, pero además porque me obsesionaba y me ha obsesionado siempre captar una mirada tan intensa, porque parece muy melancólica, porque parece muy pacífica, pero en realidad es una mirada muy inquisidora. Te está mirando y está preguntándose. ¿De quién es esa foto? ¿De quién es esa foto? Tuya. ¿Qué compañero? Recién, en el año 2019, está tan integrada, ¿no? Sí, sí, Es a nuestro horizonte visual. Sí. Después hice algo que no me arrepiento. En Lucas Oves. Esa foto la Foto de Lucas Oves. En Lucas Oves 1280. Antes de venirse a mi casa. Claro. No sé si ahí. Él venía mucho. Venía a Lucas Oves antes, claro. Sí. Después, cuando uno pinta o pasa del dibujo, que en esta época era solo tinta china, y es eso, es tinta china. ¿De qué año se quedó Pablo? Dice ahí 82, 83. 83 puede ser, ¿no? Sí. Capaz que... Quedó tan chica la fecha que no... Sí, está muy chico. Pero en esos años uno era dibujando y punto. Pero al tratar de largarme la pintura, ya pinceles y todo eso, usé las mismas facciones del Darno, pero la idea era que no fuera el Darno. Entonces hice en óleo grande un Jesús. Una imagen de Jesús con la corona de espinas, con algunas variaciones, pero es esa misma cara. Y la verdad es que, claro, le digo, por favor, tiene que ser el Darno. Y no tiene nada que ver con su historia personal, sino estrictamente estético. Esa cara cuadraba perfectamente para ese intento. Si fue afortunado, no importa, digo, la idea era volver a utilizar esa imagen que es muy potente, así solita. Así. Bien. Yo le voy a pasar la última pregunta a Ricardo, pero además está decirles que no solo yo puedo hacer preguntas, ni aportes, solo los que estamos acá. O sea, en este juego de puzzles y de piezas, los que tengan piezas y quieran compartirlas, bienvenidos. Los que tengan preguntas y quieran hacerlas también, bienvenidos. Y una de las cosas que fue curioso que a mí me llamó la atención conversando con Ricardo para el libro, es que él a través de Arno Jans comienza un vínculo con Tacuarembó y con toda esa zona, ¿no? Que terminó llevando los últimos 30 años de ahí, ¿no? El cautiverio de Tacuarembó. Sí, es curioso. ¿Qué tiene esa zona? Vos que no sos de ahí. Exactamente, todo el mundo me pregunta, ¿y por qué tantas personas en Tacuarembó? Yo no sé, no soy de Tacuarembó, no tengo nada que ver con Tacuarembó. ¿Hiciste la película sobre el padre Gardel? Yo creo que hay siempre isabelino, pero está todo más o menos. que me retira de paso de los pasos. Estuve en Tacuarembó también. Yo siempre me pregunté eso, ¿no? No porque yo tenía que volver cada tanto a Tacuarembó a filmar, sino porque de Tacuarembó surgen tantos artistas, han surgido en distintas disciplinas además. Y creo que en el último filmado en Tacuarembó, documental, que es el padre Gardel, creo que ahí descubrí la clave, ¿no? Porque la cultura no es algo que se genere de un día para el otro, no es algo que surja por la voluntad de un político, ¿no? Que invierte tantos millones en la cultura y de golpe aparece la cultura. La cultura es algo que lleva mucho tiempo, por eso justamente los políticos no se ocupan en invertir en la cultura, porque no es algo inmediato, no se ven los resultados de manera inmediata. Pero hay que ver que este personaje, el padre de Gardel, que era un déspota, que era el dueño del pueblo, que era intendente, jefe de policía, un señor feudal.
el que reprimió los obreros mineros en Minas de Corrales. Claro, Que fue brutal. Que tenía yo descubría cosas alucinantes, ¿no? Que tenía el lugar más elegante de Tacuarembó, que era el prostíbulo de Cayola, que era la Rosada, además llamaba la Rosada. Era para los ingenieros de las minas de oro, pero tenía otro prostíbulo en Santa Ernestina que era para los obreros de las minas de oro. No hay que mezclar, hay que andar mezclando. Este tipo, que era un déspota absoluto, era músico, tocaba piano, guitarra, mandolín, hacía peladas musicales una vez por semana en su casa con sus esposas, con su suegra, con gente que recalaba en Tacuarembó, pero también iba con los peones a los fogones a tocar la guitarra y cantar canciones picarescas. Y tanto le interesaba la cultura que gastó toda la fortuna en hacer un teatro de ópera en Tacuarembó. Entonces, en 1891 se estrena el Teatro de Tacuarembó, que era teatro copia de la Escala del Plan. Se trajo los mármoles, las arañas, toda la estructura de Europa. Entonces, yo creo que ahí empieza un poco, y supongo que no es casual que el coronel Escayola fuera un tipo culto, ¿no? Y que quisiera fomentar la cultura. Supongo que también había una movida en esa época con diferentes vertientes, ¿no? Otro personaje medio especial que había en esa época era el cura del pueblo, que se llamaba Jaime Ross. Con una sola O, era catalán. Era catalán. Y claro, la madre de Jaime, que era de Tacuarembó, le puso Jaime al hijo por el cura del pueblo. Que además fue el que casó al coronel con María Elena, la madre de Gardel, y además fue el que construyó la iglesia de Tacuarembó. Nos preguntemos dónde sacó la plata para construirlo. Entonces, yo creo que por ahí descubrí un poco el origen de ese interés y esa difusión cultural que surge de Tacuarembó justamente así en el siglo XIX y que fructifica en el siglo XX. Porque, muchos le echan la culpa a tu padre. Y él a su vez transfiere eso, porque lo que dice es que hay oleadas y que nunca es una generación la que provoca que aparezcan de golpe, así como hongos, figuras. Él siempre hablaba de la carrera de postas, ¿no? Él dice que siendo él alumno, habían aparecido pintores, profesores de música, dibujantes, y sí aparecieron, que a su vez fueron los que le dieron el interés a tipos como Gustavo Lamón, como Walter Ortiz Ayala, mi padre, bla, bla, bla. Y a su vez ellos lo pasaron a otros, y también interviene el azar, ¿no? Porque, ¿por qué estas personas como Anhelo Hernández, como el maestro Mujica, terminan en Tacuarembó? No terminan en Tacuarembó. yo no creo que sea azar. Yo voy a poner un ejemplo muy... A ver, yo hice la edición del Bausa y leí a Onetti por primera vez acá, en esta casa, la primera edición del Pozo, y lo devolví. No me daba cuenta. No estás como deudora todo. Que estoy, había devuelto un incunable. Alguien después se dio cuenta porque sé que no está más ese incunable acá. Pero ¿qué voy? Yo hice el Bauzá a mitad de los años 60, en la época anterior a la JUP. A mi hermano ya le tocó el Bauzá de la JUP, el Bauzá del Manco Ulises y el Bauzá de las Varas. A mí no, a mí me tocó un Bauzá donde tenía los mejores profesores, digo, relacionados con esto que estoy diciendo. Es decir, estaba Juan Flores, estaba Diego Pérez Pinto, estaba Lucía Sala de Turón, no sé, Víctor Cayota. Es decir, el Bauzá era cuando brillaba, las obras eran siempre las mismas, ahora se está, ¿no?, en el tema de la elección de obras, es decir, los profesores eran profesores durante años, es decir, había una comunidad docente. Y efectivamente, de esa generación mía salió Carmen Tornaría, Sonia Mosquera. Si yo empiezo a contar, también salió el pajarito Silveira. Sí, eso. En el salón de al lado, yo no lo recuerdo el pajarito Silveira, no sé quién era ese chiquitín.
soñamos no te que... fuerces tampoco. No, es imposible relacionar a ese señor de hoy con el chiquilín aquel. Pero Sonia, él se ve que sí, la tenía clara. Hacia dónde iba a ir. Es interesante esto que digo, a mí es una cosa que me obsesiona mucho, como en aquel Bauzá, en este Bauzá que era cruce de clases sociales además, porque venía los hijos de la oligarquía y los hijos de los obreros, y era lo más interesante, era lo que se armaba. Tenemos todos esos profesores, era natural para nosotros formarnos así, conversar con ellos acá. Yo contaba hoy que con Alfredo de la Peña, que era profesor en la época en que Telecataclub estaba al mango, y Alfredo de la Peña no se permitía ni una sonrisa, nadie le podía hacer ninguna referencia a nada, porque el tipo no lo permitía, era súper antipático. Se defendía del humorista que era en la tele, y tuvo la generosidad a este grupo de chiquilinas inquietas, que teníamos una profesora de literatura que no nos gustaba nada, le habíamos pedido que nos dieran unas charlas sobre Balzac, porque estábamos ávidas, y bueno, cruzamos acá y nos dio charlas sobre Balzac, siempre sin sonreír, no fuera que lo fuéramos a agarrar en algún chiste, de Telecataclub. Ese mundo es lo que vos decís, que decía Bocha, de ahí se reprodujeron cosas, marcó destinos. Vos fíjate que el Darno no es solo porque un montón de esos jóvenes lo tuvieron como profesor de literatura, pero a la vez en casa llegaba un Tomás de Matos que había sido alumno del papá, pero de una generación un poco más grande, y después interactuaba con gurises que estaban empezando a cantar, y encontrarte con esas personas en un ambiente muy descontracturado, intercambiar ideas, qué estoy escribiendo, qué me interesa, mirá, léete eso, qué bueno eso que estás cantando, qué musicalizás, pum, pam, va, viene, y eso forma mucho, ¿no? Y también un detalle que yo quería contar acá. Uno vivió eso como si hubiera sido una especie de paraíso que de golpe se corrompió y se derrumbó, ¿no? Eso parecía como intocado, todo era lindo, todo era bárbaro, todo era hermoso. Sin embargo, el Darno cuenta con mucho dolor y le provocó pánico que una de las veces que lo llevaron detenido y lo estaban interrogando encapuchado, alguien le empezó a hablar y le decía: así que vos eras, porque vos estabas siempre en lo del Bocha. Dice: yo te recuerdo a vos sentado en el sillón tal, y a la derecha tuya estaba cantando fulano, y ese día estaba mengano. Ese era el tira que lo estaba interrogando, que por supuesto eso era un tira, un milico de particular, que había estado infiltrado entre toda la cantidad de gente que iba a la casa de mi padre. Se metía gente que evidentemente ya por esos años, predictadura y todo, ya estaban tomando datos y armando un archivo de quiénes iban, a qué grupo pertenecían, que se hablaba, a ver, por supuesto, tenían todo encima. Y el Darno, creo que eso le cayó como encima de, tiene recontrafichado, qué debía decir, y evidentemente terminó sabiendo quién era y todo. Para mí siempre fue muy llamativo que el Darno no hablara de esas cosas. El Darno no hablaba de la vida montevideana, no era un tema que colocara sobre la mesa, pero a veces sí. Sí, no, pero está bien, no, estoy diciendo que... Y le dolió muchísimo. Que es una característica claro. de Eduardo. Yo creo que son momentos históricos también. Sí, claro. Porque, por ejemplo, en el documental del padre de Gardel, yo empiezo con Eber Escayola, que murió hace poco, pero era un pianista de jazz fantástico que vivía en Alemania, era sobrino nieto de Coronel. Y él arranca en la Corembó tocando en el piano del Coronel una melodía que Ayestarán recopiló de Héctor Pergamino, el papá del Bocha, que tocaba en la guitarra una melodía que le había escuchado el Coronel Escayola, que era la mazurca que o sea, no eras un tipo, eran varios, había una movida. Sí, había. Eso yo creo que son momentos históricos, ¿no?
como ahora estamos volviendo al fascismo corriente, bueno, hay momentos en que el arte prospera y hay momentos en que nos pone la pata encima. Y ellos nos recuerdan, yo soy la realidad, sombras son sombras. O sea que nosotros somos las sombras y el dato es la realidad. Pero queremos agradecer, por supuesto, primero nosotros tenemos que agradecer. Prestado a estar acá y compartir En lugar de estar cenando con Eduardo alguna comida de olla. y sus recuerdos a todos los que se animaron a venir y que me imagino que seguirán. Nos vamos todos más plenos, ¿no? Me parece que nos vamos como pero bueno, sí, soy agradecido. Podemos abrir las preguntas o tenemos incluso el espacio de ver las fotografías y seguir conversando de una forma un poco más, Y escucharlo, más ¿no? coloquial y conversar y darle un cierre más natural, si se quiere, a esta instancia que ha estado tan buena. Agradecer a Gabriel, por supuesto, que es el padre de esta criatura, y seguirlo estimulando para que esto siga existiendo. Y bueno, muchas gracias. No, y yo diría escuchar a Eduardo, ¿no? Hay tantas maneras ahora uno sale y pone YouTube en el teléfono. Y ya está. Bueno, se ha complicado un poco eso. Decía que Escuchar al Dama por YouTube se vuelve un poco complicado. Y por dar de baja de audio, archivos. mirá. ¿Sí? Mirá. Vamos a aprovechar para hacer una invitación, porque acá las cosas las hacemos con mucho tiempo. El 3 de marzo de 2020 es el 90 aniversario del nacimiento de Washington Benavides, y acá en Casa de la Cultura vamos a hacer una actividad, vamos a hacer una movida importante, después haremos los detalles, pero obviamente estamos todos convocados a participar el día de su cumpleaños, de esa vocación que vamos a realizar con todo el cariño y todo el reconocimiento a uno de los actores omnipresentes en esta vocación de Eduardo Arnoyanes. Así que gracias a todos, muy amables.